Capítulo 13. Recibe Catalina una especial revelación de Dios acerca del confesor que le daría como director espiritual y para que le ayudara en la fundación que nuestro Señor le había ordenado. En medio del terrible combate que libraban contra ella los enemigos a sus malignos asaltos y acechanzas, oponía siempre su más viva y profunda fe y rogaba a María Santísima que la ayudara a triunfar de ellos. Temerosa de sí misma y sin tener quien la dirigiese en tan encarnizada lucha, ni recibir el más leve auxilio del confesor ordinario del monasterio, un día en que se vio casi perdida por la violencia de las pasiones que la combatían, se arrojó a los pies del crucifijo y, bañada en lágrimas, imploró su poderoso auxilio, diciendo: «Ayúdame, oh mi amado bien, amor mío crucificado, en la necesidad en que me encuentro. Oh, no permitas que prevalezca contra mí el poder de mis enemigos, antes bien, sé mi amparo y guía para vencer las tentaciones con que me asaltan». Oyó nuestro Señor la ferviente súplica y, haciendo sentir a esta alma atribulada su divina presencia, le dijo: «No temas, porque yo estoy contigo. Combate y vence con la gracia que te doy. Vive contenta en tu sufrimiento y ten siempre confianza en mí. Luego te enviaré al que debe guiarte por la verdadera senda de la virtud y ayudarte más tarde a realizar la grande obra de mi adoración perpetua en el sacramento eucarístico». Y juntamente con decirle estas palabras, le dio a conocer el nombre y apellido del mismo. Causa de indecible consuelo fue para Sor María Magdalena esta divina manifestación y promesa que se dignó hacerle su celestial esposo Jesús en medio de los crueles dolores y angustias en que vivía. Diole gracias y le suplicó que le enviara mayores luces para poder corresponder dignamente a su adorable voluntad. Capítulo 14. Conoce el confesor que debía dirigirla y hacer con ella la fundación de las adoratrices perpetuas. Como sintiera Sor María Magdalena cierto estímulo interior que la inspiraba a un vivo deseo de saber quién era el sacerdote que nuestro Señor le había prometido como confesor, interrogó sobre el particular a la Madre Abadesa, la cual le respondió que dicho sacerdote, don Juan Antonio Valdeschi, de quien deseaba tener noticias, estaba actualmente en Isquia y que hacía un año que había dicho su primera misa, y le preguntó si quería verlo. «Sí, Madre Abadesa», le contestó la novicia, «si esto es del agrado de vuestra reverencia». «Yo te lo mostraré esta tarde», díjole la Madre Abadesa, «pues entrará al monasterio acompañando al obispo señor Bardini, que ha venido a pasar una breve temporada en Isquia». Así sucedió, pero al verlo Sor María Magdalena sintió una gran turbación y, habiéndose retirado a su celda, cayó de rodillas y dijo llorando a nuestro Señor: «Oh amado esposo mío, no quiero para confesor a este sacerdote, porque conozco que me hará sufrir mucho». Jesús, sin embargo, le hizo oír interiormente con gran dulzura su voz, asegurándole que nada tenía que temer, pues él estaba con ella, y que la dirección de aquel sacerdote sería conforme a su divina voluntad. Con esto recibió su espíritu la tranquilidad. De esto y de la comunicación interior relativa a la fundación nunca pudo decir cosa alguna a su confesor ordinario, porque en el momento en que quería manifestárselo se le olvidaba enteramente. Y así sucedió durante 10 años, en el transcurso de los cuales tuvo mucho que sufrir con el confesor, quien cada vez que ella le refería sus angustias de espíritu le decía: «A mi juicio el director espiritual que le conviene es el sacerdote don Juan Antonio Valdeschi, a él podrá manifestárselo todo».
Llegó por fin el momento en que pudo comunicar a dicho sacerdote la revelación que había recibido, y sucedió de esta manera. Aconteció que el confesor ordinario se enfermó de gota, que lo obligó a guardar cama largo tiempo. Después de algunos días, le envió recado Sor María Magdalena de que tenía necesidad de reconciliarse y tuviera la caridad de mandarle un confesor. Él le contestó que quisiera llamar a don Juan Antonio Valdeschi y se reconciliara con él. No se atrevió ella, sin embargo, a hacerlo llamar y pidió al confesor ordinario que, si era de su agrado, tuviera la bondad de mandarlo él mismo. Conociendo aquel la delicadeza de espíritu de la religiosa, lo mandó llamar en el acto y luego que llegó le pidió que fuera al monasterio a confesarla. Al oír tal cosa, se excusó, observándole que teniendo las monjas un confesor suplente, a él convendría llamar y no a otro. El confesor, que era también vicario foráneo, le replicó: «Vaya usted y allá sabrá el motivo». Valdeschi obedeció, pero le dijo: «Iré por una sola vez y nada más». Capítulo 15. El sacerdote don Juan Antonio Valdeschi va al monasterio a oír a Sor María Magdalena de la Encarnación. En cumplimiento de la orden recibida, fue el señor Valdeschi al monasterio y habiendo hecho llamar a Sor María Magdalena al confesionario, donde debía de oírla, le dijo bruscamente: «¿Por qué no ha ido donde el sacerdote que suple al confesor ordinario mientras esté enfermo?» «Padre mío», respondióle ella llena de temor y de confusión, «no voy donde él, porque cuando me confiesa me produce cierta turbación y trastorno interior». Valdeschi, que sabía ya que ese confesor tenía realmente el defecto de molestar e inquietar a sus penitentes, dijo a Sor María Magdalena: «Pues bien, ¿qué tiene que decirme?». Comenzó ella a manifestarle el estado de su espíritu y especialmente las agitaciones interiores que tanto le angustiaban. La escuchó atentamente y con la mayor caridad la animó a decirlo todo, y la ayudaba cada vez que lo necesitaba. Cuando ella lo hubo dicho todo, conoció él claramente que esta religiosa estaba abrazada en el amor de Dios y tenía con él confianza, paz y correspondencia, de lo cual nacía en ella un gran temor de ofenderlo, y en los combates y asaltos de las tentaciones, mientras más se esforzaba en vencerlas, más temía faltar y disgustar a nuestro Señor, por lo cual quería saber si en esas circunstancias faltaba, y el excesivo temor que tenía de ofender a Dios era causa de que, al dar cuenta de su espíritu, era molesta al confesor. Al verla Valdeschi con tantas cavilaciones e inquietudes, le reprendió severamente y le dijo: «Es necesario confiar más en Dios y abandonarse en sus amorosos brazos. Quien confía en Él está». La buena religiosa le pidió perdón y le prometió conducirse de otra manera en adelante, y le suplicó que no la abandonara, sino que la ayudara a seguir y adelantar en el camino a que nuestro Señor la llamaba. El modo y expresiones con que le dijo esto lo conmovieron, de suerte que le prometió volver a oírla una vez más. A pesar de que había venido con la resolución de no volver, diole ella las gracias de todo corazón y le rogó que volviera al día siguiente, porque deseaba comunicarle otras cosas, pero que le cumpliese su palabra, porque hallaría en el confesionario otra persona que pretendería disuadirlo de oírla. Dicho esto, diole la bendición al señor Valdeschi y partió. Capítulo 16. Vuelve el confesor Valdeschi al confesionario y Sor María Magdalena le habla de la fundación.
Al día siguiente volvió el señor Valdeschi al monasterio y, habiendo ido al confesionario para oír a Sor María Magdalena, encontró allí a otra religiosa que, sin abrir la ventanilla, empezó a hacer tales y tantas acusaciones sobre la conducta que Sor María Magdalena observaba en el monasterio, que el sacerdote se quedó espantado y casi arrepentido de haber condescendido en oírla. Contestó a la religiosa que esto le causaba un gran pesar y que si hubiera podido imaginarse que aquella era tal como ella decía, por cierto que se habría negado a oírla. Mientras tanto, Sor María Magdalena estaba en su celda y sintió una inspiración interior de todo lo que estaba sucediendo en el confesionario con relación a su persona. Dirigióse allá en el acto y la religiosa que estaba acusándola, apenas oyó golpear a la puerta, huyó apresuradamente. Llegándose a la ventanilla, la abrió y pidió al señor Valdeschi la bendición. Mas como lo notara turbado, le dijo: ¿por qué se muestra así conmigo? ¿Acaso no se lo había advertido de antemano? Óigame por caridad y tranquilícese. Hagamos lo que Dios quiere. Al oírla hablar así, se tranquilizó y le dijo que estaba pronto a escucharla. Padre mío, le replicó Sor María Magdalena, son tantas y tales las penas que me causa el temor de ofender a Dios en los asaltos de las tentaciones que con tanta frecuencia me combaten, que el trastorno que producen en mi espíritu me deja a veces como fuera de mí misma. Me hacen prorrumpir en llanto y una amarga tristeza me domina. El señor Valdeschi la exhortó a tener paciencia y a confiar en Dios. Le hizo ver que si Dios así lo disponía, ella debía tener absoluta certeza de que esos padecimientos serían un medio de que Él se valía para purificarla. Por consiguiente, mediante su auxilio podría llegar con tales tribulaciones a la verdadera unión de paz con su divino esposo Jesús, a quien tan tiernamente amaba. Muy consolada por estas reflexiones y cobrando mayor valor para manifestarle su espíritu, le refirió todo lo que en los años anteriores le había revelado nuestro Señor acerca de él y de la fundación de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Fundación que, según la divina voluntad, debía llevarse a cabo con su ayuda y cooperación, por lo cual le suplicaba encarecidamente que no la abandonara, antes bien, la ayudara en la dirección de su espíritu y en la mencionada fundación. Si grande fue la sorpresa con que oyó tales cosas, no fue menor el sentimiento de su indignación e incapacidad para emprender lo que ella le indicaba. Sin embargo, reflexionando después que así quizá lo había dispuesto nuestro Señor, el cual en su sabiduría infinita se glorifica en los más débiles e ineptos para que todos vean que es Él, y no los míseros mortales, el verdadero hacedor de las obras que le dan gloria, cobró valor, y humillándose profundamente y lleno de resignación, se puso en sus santísimas manos. Prometió a Sor María Magdalena ayudarla en su adelantamiento espiritual y en todo lo que Dios exigía de ella, pero le pidió que mientras tanto continuara sometida a la dirección de su confesor ordinario. A esto replicó ella: Padre mío, Dios permite que reciba del ordinario poquísimo o ningún auxilio espiritual, y por tanto le ruego que me haga esta caridad. Observóle el señor Valdeschi que él tenía la mejor voluntad para hacerlo, pero que era muy justo y conveniente que ella siguiera con dicho confesor y le pidiera permiso para escribirle en sus necesidades, pues así obraría según la voluntad de Dios y de esta manera todo iría bien. En efecto, el confesor ordinario dio permiso a Sor María Magdalena
para que así lo hiciera siempre que le pareciera necesario, y de este modo y en esta forma se prosiguió su dirección espiritual, con provecho para su alma y en conformidad con la voluntad de Dios. Capítulo 17. Repugnancia que experimenta don Juan Antonio Valdeschi para seguir ayudándola y dirigiéndola. Después de haberle hecho estas promesas, el señor Valdeschi sintió una repugnancia tan grande para oírla y dirigirla espiritualmente que se propuso no ocuparse más en ella. Como pasara mucho tiempo sin verlo, envióle ella con el señor Lucas Antonio recado de que le hiciera el favor de ir al monasterio, y por consideración a dicho señor se resolvió a ir. Muy poco le duró esta nueva disposición, asaltado de nuevo por esa repugnancia que sentía interiormente. La pobrecilla recurrió entonces a una religiosa que tenía parentesco con él, y ambas lograron persuadirlo y hacerlo volver. Sin embargo, tampoco perseveró esta segunda vez, pues siempre sentía interiormente un invencible desprecio por Sor María Magdalena, tanto que concibió el firme propósito de no volver más al monasterio. Después de tomar esta resolución, no tuvo un solo instante de tranquilidad. En vano buscaba la paz del alma en las distracciones y el movimiento. Un día que con este objeto había ido a una propiedad suya, mientras vagaba por ella, sorprendióle súbitamente un no sé qué que lo dejó como estático, y en este estado sintió en su interior un impulso tan fuerte que lo obligó a jurar que no abandonaría jamás a Sor María Magdalena y que la ayudaría solícito en todas sus necesidades espirituales y en la fundación que Dios le había manifestado llevar a cabo. Esto acaeció en 1798, 10 años después de la divina revelación que tuvo Sor María Magdalena sobre la obra. En este tiempo hallábase establecida en Francia la República, la cual cayó después de consecuencia de la sublevación del pueblo que no quería ese sistema de gobierno. Capítulo 18. Penuria y sufrimientos que padecen las religiosas del monasterio durante el gobierno republicano. En tan críticas y tristes circunstancias, es fácil imaginar la angustia que esas pobres religiosas padecían al ver suprimido el culto divino, despreciada la religión y triunfantes la maldad y el crimen, a lo cual se agregaba que se veían privadas de todo medio de subsistencia y vivían en la mayor miseria, hasta el punto de no tener con qué hacerse la ropa más necesaria y de verse reducidas para mantener la vida a un poco de hierba, sin condimento de ninguna especie. En medio de tan cruel penuria, estaban resignadas a la voluntad de Dios, que permitía esto en castigo de los pecados de los hombres, y le rogaban que hiciera triunfar pronto su infinita misericordia, poniendo término a tan grandes males. Sor María Magdalena tenía en aquella tristísima época el oficio de sacristana, y este oficio era para ella la delicia de su corazón, porque en su desempeño podía venerar a Jesús con mayor frecuencia y disponía de más ocasiones para meditar en todo lo que el Divino Redentor había obrado por nuestra salvación. Vivía así con su espíritu tranquilo y poco o nada parecía afligirse de las miserias que se padecían en el monasterio. Algunas religiosas que habían notado con extrañeza este modo de proceder, solían ir a la sacristía donde ella pasaba la mayor parte del día, y una vez le dijeron: «Parece, hermana,
que nada le importan nuestros sufrimientos, a los cuales, con ser tanto, se agrega todavía que nuestra madre abadesa no es idónea para el cargo y no atiende como debe al monasterio y a nosotras. Sor María Magdalena les contestó riéndose: hacedme abadesa y veréis cómo pasaréis perfectamente sin que nada os falte. Quedáronse espantadas las religiosas al oír esto y le preguntaron cómo haría. ¿Cómo haría?, replicó. Pues bien, yo tengo un rey muy poderoso que dispone de mucho, mucho dinero, y acompañaba sus palabras con la acción de las manos. Sin saber qué responder a esto, se retiraron de la sacristía. Capítulo 19. Fin del gobierno republicano y de la revolución que lo derribó. Sor María Magdalena es elegida abadesa. No pudiendo ya el pueblo seguir soportando el gobierno republicano por los crímenes y crueldades que se competían, se sublevó y consiguió derribarlo y sustituirlo en la dirección del Estado. Mas tampoco tuvo larga duración este nuevo gobierno, porque habiendo entre los buenos muchos perversos, causaban estos muchos males, por lo cual cayó también a su vez, y quedó en su lugar un gobierno provisorio hasta la llegada a Roma del nuevo pontífice Pío VII. Habiendo terminado por ese tiempo el trienio de la abadesa, llegó el caso de hacer la elección de la sucesora, y las religiosas ancianas pusieron los ojos en Sor María Magdalena, a pesar de que no tenía aún la edad requerida por las constituciones. Sabedoras de esto, las religiosas jóvenes echaron en cara a Sor María Magdalena su desmedida presunción. Ella, que en realidad ignoraba lo que ocurría, se lo ofreció todo a nuestro Señor y se quedó tranquila y sin otra preocupación que la de servir y agradar a Dios. Citadas las religiosas de voto para el escrutinio secreto, las ancianas propusieron para el cargo de abadesa a Sor María Magdalena de la Encarnación, pero no se reunió los votos necesarios. Asistió al escrutinio en su carácter de vicario foráneo el confesor ordinario del monasterio, el cual, viendo que los votos estaban divididos, las exhortó a elegir de común acuerdo a la que creyeran más idónea para el puesto de abadesa, y agregó que quería y ordenaba que la celebración del capítulo tuviera lugar en las próximas fiestas de Pascua. Hallábanse entonces vacante la sede episcopal de Aquapendente, y el vicario capitular era el arzobispo Nardelli, por cuya orden se celebró el capítulo para la elección de la nueva abadesa. Obedecieron prontamente las religiosas de voto a la orden que les había dado el confesor, y en la fiesta de Pascua, que en ese año de 1802 cayó en el 20 de abril, reunidas todas después de la comida en la sala del comulgatorio, donde se acostumbraban a hacer las elecciones, una en pos de otra y por orden de edades, dieron su voto verbalmente, pues tal era la costumbre establecida en ese monasterio. Si ya mencionado, confesor de la comunidad, comisionado para este objeto, dados los votos y anotados por los escrutadores, se cercioraron el confesor y estos de que todos eran favorables a Sor María Magdalena, la cual por consiguiente resultó elegida abadesa, y por tal la proclamó el confesor ante el capítulo. Ella, sin embargo, al oír la proclamación, no se dio cuenta de que había sido elegida, y corrió en el acto, en cumplimiento de su oficio, a tocar las campanas en señal de júbilo. Empero, una de las religiosas corrió a detenerla y le dijo: ¿No sabe, hermana mía, que el capítulo la ha elegido abadesa? Quedóse atónita al oír esto y fue llevada casi por la fuerza a la sala.
Esperabanla afuera los escrutadores y el confesor, y éste la llamó y le ordenó que se presentase en la ventanilla del comulgatorio. Obedeció, pero derramando copiosas lágrimas, protestó que era indigna e incapaz de desempeñar tan elevado cargo, a la cual le replicó el confesor: en esto debéis conocer y acatar la voluntad de Dios y confiar en el amor que Él tiene por vuestra alma. He aquí el sello y las llaves del monasterio y las reglas de vuestro santo instituto, que debéis observar exactamente y hacer observar por toda la comunidad. Y en el nombre de Jesús, vuestro divino esposo, os bendigo a vos y a las demás religiosas, vuestras hermanas. Enseguida entonó el Te Deum. Después, cual todas las religiosas se acercaron a la nueva prelada a prometerle obediencia y a darle sus felicitaciones, que ella recibió bañada en llanto y penetrada de temor de no poder desempeñar debidamente el oficio que acababa de serle impuesto. Una de las religiosas ancianas, la Madre Sor María Columba del Santísimo Sacramento, queriendo infundirle valor en la angustiada situación que se encontraba el monasterio, le dijo: Madre abadesa, no llore, Dios la ayudará y proveerá a todas sus necesidades. Madre mía, le respondió, yo también creo que Jesús acudirá en mi amparo con todos los auxilios necesarios, pero a pesar de todo no puedo menos de llorar, porque en este tiempo serán destronados los reyes. Capítulo 20. Suma escasez y pobreza que había en el monasterio al iniciar su gobierno Sor María Magdalena. Multiplica prodigiosamente un poco de harina para satisfacer una gran necesidad en el convento. Una de las primeras cosas que hizo Sor María Magdalena en el desempeño de su nuevo cargo fue ver lo que había en el monasterio para el sustento de la comunidad y de qué medios se podía disponer para atender a las más graves y urgentes necesidades. De los artículos necesarios para la vida, no halló absolutamente nada. Las religiosas tenían sus hábitos raídos y casi enteramente inservibles. El monasterio necesitaba refacciones y en cuanto a capital no había sino un bayoco y medio en una estatuilla de la Virgen, avaluada entonces en ese precio. Mas no por eso se abatió. Llena de fe, acudió a su divino esposo, suplicándole que la socorriera, y en la cruel y triste necesidad en que se encontraba, sin tener con qué mantener a la comunidad, no tardó Jesús en socorrerla y consolarla, pues algunos piadosos bienhechores del monasterio le enviaron auxilios con que pudo mantener a las religiosas hasta el 16 de junio de dicho año de 1802, día en que entre otras cosas necesarias, faltó la harina para hacer el pan. Las hermanas encargadas de este oficio dieron parte de esta falta a la abadesa. Habiendo registrado por orden de ésta el lugar donde se acostumbraba guardar la harina, solo encontraron una pequeña cantidad. La abadesa entonces mandó pedir un poco a la señora Margarita Castiglione para agregarla a la que habían encontrado en el monasterio y poder proveer así a la falta de pan. Pero aquella señora contestó que nada podía darles, porque la poca que tenía la necesitaba también para hacer un pan. No se desanimó por estas respuestas Sor María Magdalena. Antes bien, envió un segundo recado a la señora, rogándole que le mandara siquiera un almud y que sobre el resto de su harina hiciera con fe una señal de la cruz, pues ella estaba cierta de que por la virtud de este signo la harina se multiplicaría y tendría toda la que necesitaba. La señora tuvo confianza en lo que con tanta certeza le prometió la madre
y consintió en mandarle una parte de su harina. Apenas la recibió Sor María Magdalena, ordenó a las hermanas que unieran esa pequeña cantidad de harina con la que se había hallado en el monasterio, y que enseguida hicieran el pan para la comunidad. El total de la harina así reunida era un poco más de 3 almudes. Luego que recibieron esta orden, las hermanas fueron a decir a la abadesa que para hacer el pan necesario para toda la comunidad se requerían no menos que 8 almudes de harina, y que con esta cantidad era menester hacer 2 amasijos, porque el tamaño del horno no permitía cocer todo el pan de una sola vez. La madre abadesa no hizo caso de estas observaciones y les replicó que con esa harina hicieran los 2 amasijos para otras tantas hornadas y que obedecieran su orden sin tardanza. Una de las hermanas dijo entonces a la madre abadesa: «Madre, le ruego que baje con nosotras a fin de que lo vea todo con sus propios ojos y dé a la harina su bendición después de rezar 3 Aves Marías a la Santísima Virgen». Acompañólas ella e hizo lo que había pedido la hermana. Enseguida se alejó, dejándoles orden terminante de que hicieran la masa como de ordinario, agregando a la harina la cantidad acostumbrada de agua. Una de las hermanas comenzó entonces los preparativos para el amasijo y advirtió a su compañera que echara sobre la harina el agua en conformidad con la orden de la madre abadesa. Ejecutólo así la hermana, pero solo resultó de esta operación un líquido turbio y grumoso. Una de ellas fue entonces a comunicar a la madre abadesa lo que había acontecido. Después de buscarla por todo el monasterio, la halló por fin en el coro y llamándola fuera de ahí, le refirió lo acaecido. Ella le reiteró la orden de que volviera a hacer el pan, recomendándole que tuviera más fe. A esta replicó la hermana: «Permítame tomar en la portería un cántaro que contiene cerca de 10 libras de harina». «Hágalo en buena hora», le contestó la madre abadesa, pero le repitió que vuelva a hacer el pan y que tenga fe. La hermana tomó la harina y la cirnió sobre la mezcla acuosa anteriormente preparada, pero como una cantidad tan pequeña podía bastar para espesar en suficiente grado tanto líquido. No obstante, a la escasez de la harina suplió la fe de la hermana, la cual, excitándose a mayor confianza en Dios, como le había encargado la madre abadesa, se puso a batir con las manos aquella mezcla líquida de harina y agua, que al momento comenzó a bullir y espesar, de modo que se pudieron hacer los 2 amasijos, y el pan cocido en 2 horneadas creció también sobre las tablas en que lo habían puesto a enfriar, de suerte que alcanzó a durar 14 días para el consumo de la comunidad, cuando de ordinario para que durara 8 días no se necesitaban menos de 8 almudes, bien colmados, como se dijo anteriormente. La noticia de este prodigio se esparció rápidamente por toda la comarca y no tardó en llegar a los oídos de Monseñor Nardili, el cual mandó levantar un sumario para la constatación del hecho, que terminada esta diligencia quedó perfectamente verificado y comprobado. La copia de este proceso, de cual consta esta milagrosa multiplicación de harina, se encuentra en Roma en el archivo de las religiosas perpetuas adoratrices de Jesús sacramentado del monasterio de Santa Ana de las 4 Fuentes. Una multiplicación semejante de harina se verificó también en casa de la señora Margarita Castiglione, como se lo había prometido la madre abadesa, prodigio de que hoy igualmente consta en el mismo proceso. Capítulo 21.
Viaje de Carlos IV, rey de Cerdeña a Isquia de Castro y su visita al monasterio. Con los auxilios que le enviaba nuestro Señor, con las gracias especiales que le concedía y con las donaciones de algunos bienhechores, iba haciendo frente a la dificultad de los tiempos el pobre y necesitado monasterio. En varias ocasiones se multiplicaron sus escasas provisiones, y cuando esto no sucedía, la madre abadesa encontraba multiplicado el poco dinero que tenía, con el cual podía de esta suerte procurarse lo que faltaba. Como un día no hubiera huevos para la comunidad, la hermana encargada del gallinero recurrió a la abadesa diciéndole: «Madre, las gallinas han cesado de poner huevos y no puedo suministrar a las religiosas este alimento». La madre abadesa le ordenó entonces que reuniese a todas las gallinas y, dirigiéndose al sitio donde estaban todas reunidas, les dijo: «¿Habéis dejado de poner huevos, que tan útiles son para la comunidad? Me veré por tanto obligada a ordenar a la hermana encargada de cuidaros que os tenga encerradas en el gallinero y no os dé de comer hasta que pongáis como debéis». Las gallinas, después de haber estado, mientras hablaba la superiora, con la cabeza levantada y en actitud de escucharla, apenas terminó el discurso, comenzaron a saltar y al día siguiente pusieron muchos huevos, y así continuaron haciéndolo durante largo tiempo. Habiendo oído la madre abadesa que estaba en Roma Carlos IV, rey de Cerdeña, que era muy piadoso y caritativo, le aconsejaron que solicitara de él alguna limosna para el monasterio que se hallaba en tan angustiosa situación. Resolvió seguir este consejo, persuadida de que tal era la voluntad de Dios, y escribió al rey una carta en que le manifestaba la gran pobreza en que vivía la comunidad a consecuencia de los lamentables sucesos pasados, y le suplicaba que le concediera un caritativo auxilio por el cual sería digna y ampliamente remunerado por Dios. Envió esta carta a don Mario Baldeschi, hermano de su confesor y residente en Roma, rogándole que la pusiera en manos del rey Carlos. A la llegada de la carta, dicho señor Baldeschi se hallaba enfermo, por lo cual no pudo cumplir el encargo de la madre. Pero Dios proveyó a ello de otra manera, que fue valiéndose de don Miguel Ángel Calmet, arcipreste de Isquia, que necesitaba emprender viaje a Roma, circunstancia que aprovechó la madre abadesa para pedirle que recogiera la carta y la entregara personalmente al rey, prometiéndole al señor Calmet que así lo haría, y en efecto, apenas llegó a Roma, se dirigió a la casa de don Mario Baldeschi con el objeto de pedirle la carta, la que le fue inmediatamente entregada. La guardó en el bolsillo para cumplir enseguida el encargo de la abadesa, pero se olvidó después enteramente de ejecutar este acto con el cual debía cooperar a tan santa obra. La abadesa, que esperaba una propicia y consoladora respuesta que jamás llegaba, seguía viviendo en medio de crueles angustias. Dios, sin embargo, velaba por ella. Hallábase un día el arcipreste en una tienda a donde había ido a comprar un fuelle de chimenea, cuando oyó fuertes gritos de «¡El rey de Cerdeña! ¡El rey de Cerdeña!». Se acordó entonces de la carta que debía entregarle y al punto, dejando el frente, echó a correr tras la real carroza. Sucedió felizmente que al pasar delante de una iglesia descendió el rey de la carroza, y el arcipreste alcanzó a presentarle la carta antes de que entrara al templo. El rey le dijo, sin leerla: «Id dentro de 8 días al palacio donde resido, y ahí os daré mi respuesta». Hízolo así el arcipreste. Así que llegó el rey al palacio, leyó la carta de la madre abadesa
y sintió al instante un deseo tan vivo de socorrerla que hizo llamar a sus servidores que lo acompañaban. Cuando el arcipreste le entregó la carta para preguntarles dónde residía, Majestad, le respondieron, apenas lo hemos visto e ignoramos absolutamente quién es y dónde vive. Nada tuvo que observar el rey a esa respuesta, pero quedó intranquilo y preocupado. Cumpliéronse por fin los 8 días y el arcipreste se presentó al palacio como se lo había ordenado su majestad. Apenas lo vieron los servidores y le oyeron que quería ver al rey, le dijeron, su majestad no ha hecho otra cosa que buscaros durante todo este tiempo y está impaciente de veros. Dieron aviso al rey, quien al punto que supo que había llegado el arcipreste, salió a encontrarlo y le dijo, «¿Cuánto deseaba veros?» «Majestad», le respondió el señor Calmet, «para presentarme debía guardar el día que me fijó, vuestra majestad». «Está bien», le contestó el rey, y entregándole una carta y un rollo de dinero, le dijo que diese ambas cosas a la abadesa y le asegurase que la lectura de su carta le había causado mucho consuelo, que la saludaba y aceptase lo poco que por ahora le enviaba, que más tarde Dios proveerá mejor que él las necesidades del monasterio y que lo tuviera siempre presente en sus oraciones. Desde entonces tuvo el rey en singular estimación a la madre abadesa y no solo le escribía con frecuencia, sino que también le mandaba de cuando en cuando dinero para sus más urgentes necesidades. Y túvola aún en mayor estimación cuando llegó a su conocimiento una multiplicación de dinero que ella misma le refirió para que conociese cuánto le agradecía nuestro Señor las limosnas que daba para esa santa casa. De tal suerte que este prodigioso suceso inspiró al rey un vivísimo deseo de conocerla, por lo cual determinó ir a visitarla al monasterio de Ischia, a donde llegó el 21 de noviembre de 1803. Fue hospedado en la casa de los señores Castiglione, donde pasó un día. De allí fue a visitar a la Madre Abadesa, Sor María Magdalena de la Encarnación, y causarle mucho contento el verla y gran consuelo el tratarla, motivo por el cual se quedó conversando con ella largo rato. En esa visita pudo descubrir los dotes de su espíritu y conocer las luces peculiares con que Dios la favorecía, y de todo quedó en gran manera satisfecho. Así lo manifestó al confesor de ella, señor Valdeschi, cuando éste fue a visitarlo. Le hizo dar un caritativo subsidio y después de manifestar su gratitud a los señores Castiglione, partió para Roma lleno de satisfacción y contento. Capítulo 22. Grandes beneficios que la abadesa procura al monasterio con los continuos auxilios que le daba la divina providencia. La madre abadesa se preocupó ante todo de proporcionar hábitos nuevos a las religiosas y de hacer provisión de los artículos más necesarios, y enseguida hizo restaurar el monasterio, que se encontraba en pésimo estado, y las pocas posesiones que le pertenecían. Mejoró la condición de la bodega y de la cocina, y ensanchó la clausura que era demasiado estrecha, para la cual compró a los padres servitas un terreno contiguo al monasterio. Pagó poco a poco las deudas del monasterio y lo puso en estado de poder subsistir con los auxilios que nuestro Señor le enviaba. Todo esto colmó de gozo a las religiosas, a quienes exhortó a dar gracias de todo corazón
a la infinita bondad y providencia de Dios y a corresponderle con la mayor solicitud y con una completa y fiel observancia de su instituto, que a causa de las críticas circunstancias en que se había visto anteriormente, había decaído mucho de su primer espíritu. Obedecieron todas y desde entonces viéronse en el monasterio florecer las virtudes y una perfecta vida religiosa, de que la madre abadesa no cesaba de dar gracias a nuestro Señor y pedirle que les concediera a todas el don de la santa perseverancia, a fin de atraer mayores gracias y misericordias sobre aquella santa casa de donde debía salir la grande obra de la adoración perpetua de Jesús sacramentado. Capítulo 23. Conferencia que la Madre Abadesa tiene con el señor Valdeschi, su confesor, sobre la fundación que Dios le inspiró llevar a cabo. En una ocasión en que estaba con su confesor, sintió la Madre Abadesa un poderoso impulso interior a hablarle de la fundación. Le explicó con la mayor claridad todo lo concerniente a dicha obra y le dio a conocer los grandes bienes que el futuro instituto estaba destinado a producir, pues por él se aplacaría la divina ira y de él nacería el bien que todos anhelaban. El confesor oyó todo esto con agrado, pero no le ocultó que su opinión era contraria a la de ella, por la dificultad de conseguir los recursos necesarios para una obra tan costosa y por la formidable oposición que ella encontraría en las doctrinas irreligiosas e impías que en esos infelicísimos tiempos reinaban, casi sin oponentes, a lo que agregó que antes de emprender tan ardua obra se necesitaba una prueba más clara de la voluntad de Dios. La Madre Abadesa escuchó estas reflexiones tranquilamente y en esa visita no le habló más sobre el particular. Por otra parte, el confesor había escrito acerca de esta fundación a su hermano don Mario Valdeschi, que era uno de los oficiales de la Secretaría de Estado, a fin de animarlo a esperar de nuestro Señor el remedio de tantos males que entonces se padecían y de los todavía mayores que se temían. Nada le contestó don Mario acerca de la fundación, pero como se viera cada vez más inminente la invasión de los franceses en los estados romanos, instaba encarecidamente a su hermano a que orase y pidiese muchas oraciones para que nuestro Señor alejara semejante desgracia. Conmovido por las vehementes instancias de su hermano, habló el confesor a la Madre Abadesa sobre el particular, inculcándole que hiciera y pidiera las religiosas oraciones especiales para alcanzar de Dios tan grande bien y consuelo. Al oír esto, cobró ella nuevos ánimos y le dijo: «Pero, Padre mío, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios?» «¿En qué?», le preguntó el confesor. Haciendo, respondió ella, la santa fundación de la adoración perpetua del divino sacramento del altar. «¿Y usted, madre, quiere hacer esa fundación?», replicó aquel. «No, no soy yo quien quiere hacerla», contestó la abadesa, «sino nuestro Señor, y Él nos ayudará a llevarla a feliz término como Él lo ha dispuesto». Al oír estas palabras, sintió el confesor completamente cambiadas sus opiniones y penetrado ya de su nueva convicción, le preguntó: «¿Y has pensado, hija mía, en los recursos que se necesitarán para realizar esta obra?» «Sí, Padre mío, y sé que Jesús nos suministrará todo lo que necesitemos». «Espero que será así», repuso el confesor.
¿Pero no sabes que las religiosas adoratrices necesitarán una regla? ¿Podrás tú hacerla? Espero que nuestro Señor me dará las luces necesarias para ello. Si es así, hazla. La haré, Padre mío, por obediencia, pero debo decirle que no puedo escribir por un impedimento que tengo en el brazo derecho, que no me permite escribir. Pero le pido licencia para aprovechar los servicios de la vicaria. No, esto no es posible, porque no quiero que se sepa de esto cosa alguna, para no ser la fábula del monasterio y de todo el país. No tema, Padre mío, usted sabe cuán discreta y reservada es la vicaria, y ella además se confiesa también con usted. No dudo que lo sea, replicó el confesor. Quedóse un poco perplejo, pero luego, obedeciendo a un movimiento interior, le dijo: Pues bien, llámala. La llamó ella al instante y apenas llegó, le dijo el confesor: Madre vicaria, debo comunicarle una cosa sumamente reservada, a saber, que la madre abadesa aquí presente debe dictarle una regla que será observada por las religiosas adoratrices perpetuas de Jesús sacramentado. Deseo que usted le preste este servicio, pero le advierto que no ha de agregar ni quitar cosa alguna a lo que ella le dicte, y que este trabajo se hará en las horas de silencio de la mañana y del día, cuando todas las religiosas se hayan retirado a sus celdas, y le ordeno que a nadie diga una palabra de esto. En todo este negocio de observar el mayor silencio y secreto, la madre vicaria prometió cumplir las órdenes del confesor. Enseguida el señor Baldeschi dijo a las dos religiosas: Id con mi bendición y obediencia a ejecutar lo que quiere Jesús sacramentado. Capítulo 24. Sor María Magdalena de la Encarnación dicta la regla del nuevo instituto. Algunos días después, la madre abadesa le llevó a su confesor los primeros capítulos de la regla que había dictado a la madre vicaria. El confesor, así que los leyó, dijo a la abadesa, disgustado: ¿Cómo? ¿Así se escribe la regla? Le ordeno que haga pedazos estos capítulos y que los redacte de nuevo como los quiere Jesús sacramentado. Toda humillada y confundida se fue la buena madre a cumplir este mandato. Poco tiempo después le presentó 12 capítulos cuya lectura causó al confesor grande gozo y consuelo, pero como la redacción de ellos dejara algo que desear, dijo a la madre abadesa: Es menester redactarlos mejor, si es verdad. ¿No quiere usted también hacer algo? ¿Y qué debo hacer yo? Es menester que usted también trabaje a fin de que queden como deben. ¿Es esta la voluntad de Dios? Indudablemente, contestó la madre abadesa. Esta es su santísima voluntad. Voy pues a corregirlos, dijo el confesor, y tú, hija, seguirás mientras tanto dictando a la vicaria los demás capítulos. Púsose el confesor a corregirlos conservando la sencillez con que habían sido dictados y a la verdad que estaban tan bien que causaban mucho consuelo. Deseoso, sin embargo, de darles mayor brevedad y concisión, determinó reducirlos según su idea. Y así modificado los llevó a la madre abadesa, la cual apenas hubo leído el comienzo de un capítulo, le dijo: ¿Qué ha hecho, padre mío? Jesús no lo quiere así. Prometióle entonces el confesor que los copiaría tal como ella los había dictado, solo mejorando un poco la redacción, y que enseguida se los traería para que los leyera. En efecto, así lo hizo, y la madre quedó contentísima de esta manera. Continuaron trabajando hasta dejar
terminada la regla. Y una vez terminada, dijo el confesor a la abadesa: poco o nada hemos hecho, sino solamente poco o nada hemos hecho, sino sometemos esta regla al juicio del obispo diocesano, a fin de que las lea y le dé su aprobación. Convino en ello la madre, y ambos resolvieron que el confesor se encargará de presentarla al señor obispo y de pedirle su juicio acerca de ella, pues tal era la voluntad de nuestro Señor. Capítulo 25. Viaje del confesor a Acuapendente, donde reside el obispo. El confesor se trasladó sin pérdida de tiempo a la residencia del señor obispo don Florentino Perlioni para presentarle la regla. Durante el viaje, mientras reflexionaba sobre los misteriosos designios de Dios en la proyectada fundación, sintió un vivo deseo de recitar un tono conventual los salmos de laudes, y así lo hizo con gran piedad y contento hasta que llegó a Acuapendente, y luego le asaltó la idea y se le formó interiormente la convicción de que esa manera debían recitar las laudes las religiosas adoratrices delante de Jesús sacramentado, como en efecto sucedió después con gran satisfacción de los fieles que concurrían al templo. Habiendo llegado al palacio episcopal, se presentó el señor obispo, que lo acogió con paternal ternura. Le refirió todo lo que había acontecido a la madre abadesa Sor María Magdalena de la Encarnación y le mostró la regla. El obispo se puso a leerla en el acto y después de haber leído algunos capítulos, se manifestó muy complacido e hizo llamar a su vicario general, Monseñor Rinaldi. Así que llegó, puso la regla en sus manos para que la leyera y se impusiera de la bella obra que quería Jesús sacramentado, y viera con cuánto acierto habían sido compuestas las reglas o constituciones que debían observar las religiosas adoratrices. Y continuaron ambos leyéndolas, y declararon que la proyectada obra era bella, santísima y a juicio de ellos inspirada y dispuesta por Dios. El señor obispo quedó tan entusiasmado con la nueva fundación que encargó al señor Valdeschi que escribiera una relación del espíritu y revelaciones de la madre abadesa y se la enviara, porque teniendo que ir a Roma dentro de algunos días, quería presentársela al soberano pontífice Pío VII para saber qué opinión se formaba sobre ella. Después de pasar un día en compañía del señor obispo, el confesor regresó a Ischia y de allá le envió la relación que le había pedido. La madre abadesa, informada por su confesor de todo lo ocurrido en el viaje a Acuapendente, le encargó que dijera al señor obispo que si el Santo Padre le ponía dificultades para la fundación por la falta de recursos, le respondiera que ella tenía un protector que poseía mucho dinero y le suministraba cuanto necesitaba. El señor obispo recibió la relación y la advertencia que la madre pocos días antes de emprender viaje a Roma.